Saludos. Hoy nos sumergimos en una figura histórica realmente compleja, Prisciliano de Ávila. Un personaje del siglo IV, en la Hispania romana, ¿sí? Exacto. Y bueno, por más de 1600 años se le ha etiquetado como hereje, gnóstico, maniqueo, Uf, etiquetas pesadas. pesadísimas. Pero la pregunta es, ¿fue realmente eso? ¿O quizá fue víctima de una lucha de poder? ¿O defendía una idea distinta sobre Dios? Una pregunta clave, sin duda. Para esta inmersión, vamos a usar análisis históricos, voces de expertos y, lo más interesante, los propios textos de Prisciliano que se redescubrieron. Eso es fundamental, sus propias palabras. Totalmente. La idea es ir más allá de esa etiqueta, entender al hombre, su movimiento, esa teología que parece le costó la vida, y ver esa conexión posible con la unicidad de Dios. Un tema fascinante. Así que bueno, empecemos a desentrañar esto. Para arrancar, ¿quién era Prisciliano antes de toda la controversia? Porque se dice que era noble, culto, riquísimo. Sí, tal cual. Era un noble hispano-romano, con una educación sólida y, aparentemente, una fortuna considerable. Cuesta imaginarlo liderando un movimiento ascético radical, ¿no? Dejarlo todo. Es que ahí está el misterio y la fuerza de su figura. Parece que tuvo una conversión muy profunda. Renunció a todo eso, a los privilegios, por un ideal de, digamos, pureza cristiana. Y su movimiento prendió rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Fue como un despertar evangélico. Tuvo una popularidad enorme. Eso habla de su carisma, claro, pero también de una sed espiritual en la época. ¿Y cuáles eran las bases de ese movimiento? ¿Qué proponía concretamente? Bueno, eran pilares bastante prácticos. Por un lado, un ascetismo fuerte. Ayuno, pobreza, celibato. Duro. Sí. Y una crítica muy directa a la mundanidad, al lujo que ya empezaba a verse en parte del clero después de Constantino. Ajá. Y algo muy importante, empoderaba mucho a los laicos. Fomentaba que interpretaran las escrituras por sí mismos, lo que hoy llamaríamos libre examen. Eso ya suena complicado para la época. Y nombraban a sus propios maestros laicos, los doctores, fuera de la jerarquía. Y, quizá lo más revolucionario, el papel que le daba a las mujeres. Cuéntame más de eso. Participaban activamente en estudios bíblicos, a veces en grupos mixtos, y eran consideradas compañeras espirituales. Algo, impensable en muchos círculos. Uf, me imagino. Empoderar laicos, mujeres enseñando, eso tuvo que ser dinamita pura en el siglo IV. ¿Fue eso lo que empezó el lío? ¿Incluso antes de las acusaciones de herejía más serias? Yo creo que sí, que fue un factor disruptivo desde el vamos. Creaba una estructura paralela menos controlable. Claro, les quitaba poder a los obispos. Exacto. Esa autonomía, ese rol femenino tan activo, generó fricción casi de inmediato. Bien, entonces tenemos ese caldo de cultivo. Ahora, vayamos a las acusaciones más graves, las que lo llevaron a la muerte. Gnosticismo y maniqueísmo. Las etiquetas clásicas que le colgaron. Que básicamente, para quien no lo tenga tan fresco, hablan de un dualismo. La materia es mala, el cuerpo una cárcel. ¿De dónde salieron esas acusaciones contra Prisciliano? ¿Qué base tienen hoy? Esa es, como decís, la pregunta del millón. Y la respuesta dio un vuelco tremendo en 1885. ¿Qué pasó en 1885? Se descubrieron en Yorksburg, Alemania, unos textos, 11 tratados que resultaron ser escritos auténticos de Prisciliano. Se creían perdidos para siempre. Increíble. Después de siglos de acusaciones basadas en lo que decían sus enemigos, encontrar su propia voz debió ser un bombazo. Un bombazo total, imagínate. ¿Y qué fue lo más revelador de esos textos? Bueno, lo más directo, lo más contundente, fue encontrar en su libro Apologeticus, que es como su defensa personal, una condena súper explícita de todas las herejías de la época. ¿Todas? Todas las conocidas. Y menciona específicamente el maniqueísmo. Lo condena sin vueltas. Pero esa era la principal acusación. Exactamente. Chocaba de frente con lo que decían sus enemigos. Y además, su famoso ascetismo. Que usaban como prueba de que odiaba el cuerpo, ¿no? Como los gnósticos. Claro, pero en sus textos se ve diferente. Se ve como una disciplina espiritual muy basada en San Pablo. El esfuerzo por dominar las pasiones, someter la carne al espíritu. No una condena de la materia como mal en sí misma. O sea, una visión más clásica de la lucha espiritual. Correcto. Y si él mismo negaba esas herejías en sus escritos, la academia hoy, los historiadores, ¿le creen?
En general, sí. El consenso mayoritario hoy, con gente como Henry Chadwick, una autoridad en el tema, acepta que Prisciliano no era maniqueo. Ajá. Chadwick sí sugiere que, bueno, su apertura a usar textos apócrifos. ¿Libros religiosos no oficiales, digamos? Exacto. Eso lo hizo parecer sospechoso, peligroso, a ojos de una ortodoxia que se estaba volviendo más rígida. Y claro, a ojos de obispos que ya le tenían ganas por otras cosas. Les dio un pretexto. Entiendo. Así que la idea de un priscilianismo como una herejía bien definida parece más bien una construcción de sus oponentes, una etiqueta. Algunos incluso sugieren que había algo de misoginia en los ataques, por ese rol tan destacado de las mujeres en su movimiento. Claro, eso tendría sentido. Pero, insisto un poco, usar textos fuera del canon, ¿no era arriesgado en ese momento más allá de sus intenciones? ¿No les dio munición a sus enemigos, como dice Chadwick? Era arriesgado, sí, no hay duda. El contexto era de definición de la ortodoxia. Pero Prisciliano se defendía diciendo que no los veía como escritura canónica al nivel de los evangelios, sino como textos útiles para la edificación, para el discernimiento espiritual. Como lecturas complementarias, digamos. Algo así. Señalaba que hasta el Nuevo Testamento a veces cita fuentes externas. Pero sí, en ese clima de sospecha, sirvió para atacarlo. Bueno, si las acusaciones doctrinales más fuertes como maniqueísmo parece que se caen o son exageradas, eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cuál fue entonces la verdadera raíz de este conflicto tan brutal? ¿Por qué tanto odio? Bober indica que el corazón del problema fue una lucha de poder. Poder social y poder eclesiástico. Ajá. El movimiento de Prisciliano era una amenaza real para la autoridad de los obispos que se estaba consolidando sobre todo en las ciudades. Él creaba comunidades de fe muy autónomas, muchas veces en fincas rurales, las vila, que escapaban al control directo del obispo de la ciudad. Claro, se salían del sistema. Exacto. Y al empoderar a laicos como maestros, al darles ese papel a las mujeres, estaba en la práctica socavando la jerarquía tradicional que se estaba estableciendo en la Iglesia del Imperio. Y hay pruebas concretas de que la pelea era más por poder que por doctrina, al menos al principio. La prueba más clara son las actas del Concilio de Zaragoza, del año 380. Fue la primera vez que la Iglesia actuó formalmente contra él. ¿Y qué dicen esas actas? Si las analizás, los cánones, las prohibiciones, se centran casi totalmente en prácticas sociales y disciplina de la Iglesia. No se meten en temas teológicos complejos sobre Dios o Cristo. Ah, o sea, las primeras condenas no fueron por lo que creía sobre Dios, sino por cómo vivía su fe y organizaba a su gente. Eso cambia mucho la perspectiva. Exactamente. Prohibían cosas como que las mujeres enseñaran o estudiaran las escrituras con hombres que no fueran parientes cercanos. Uf. Que ayunaran los domingos, una práctica ascética que los diferenciaba. Que recibieran la Eucaristía en la iglesia, pero se la llevaran para tomarla en casa. Lo que sugería reuniones privadas, fuera del control. Claro. O quisieran retiros espirituales en el campo durante la Cuaresma en vez de ir a la iglesia. O que los laicos se llamaran a sí mismos doctores, maestros. Estaban condenando su forma de organizarse, su disciplina, su vida comunitaria. Precisamente. No tanto su teología abstracta en ese momento inicial. Entonces, lo que veían los obispos como Idacio e Itacio, sus principales enemigos, era insubordinación. Insubordinación. La creación de una iglesia paralela, más carismática, más laica, descentralizada, que se les escapaba de las manos. Y las acusaciones doctrinales graves, como el maniqueísmo, que eran más difíciles de probar, fueron una escalada posterior. Todo apunta a eso. Fueron el arma definitiva, mucho más potente, para sacarse de encima un movimiento que desafiaba su autoridad y su modelo de iglesia. Y esa escalada llevó a ese final terrible y sin precedentes. La ejecución de Prisciliano y varios seguidores. Condenados por herejía, sí, pero por un tribunal secular. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Fue un juicio justo? Justo, no parece. Garantías tuvo muy pocas. La mayoría de los análisis dicen que fue una farsa judicial, con mucha política detrás. ¿Qué pasó exactamente? Después de que lo condenaran en ausencia en un sínodo en Burdeos, Prisciliano cometió un error fatal. Apeló al emperador Magno Máximo. Al poder imperial directamente. Sí, la provocatio ad principem. Eso sacó el caso de la Iglesia y lo puso en manos del Estado. Y ahí cambió todo. Ahí cambió la jugada clave. Se empezó a hablar menos de herejía y más de maleficium. Maleficium,
O sea, brujería, magia negra. Exacto. Y eso era crucial por varias razones. A ver. Primero, el maleficium era un crimen capital bajo la ley romana. La herejía no necesariamente lo era en ese momento. Ajá. Segundo, le permitía al emperador Máximo, que era un usurpador y necesitaba legitimidad y fondos, Claro. confiscar legalmente la inmensa fortuna de Prisciliano. Era praedebes opibus, decían, riquísimo. Una condena por herejía no garantizaba ese botín tan fácil. Qué conveniente. Y tercero, dejaba contentos a los obispos acusadores más duros, que querían eliminarlo físicamente. Si ellos impulsaron activamente el cambio de acusación es debatible, pero sin duda se beneficiaron y presionaron por el juicio secular. Y encima se habla de tortura. Sí. La confesión de Prisciliano, donde supuestamente admitió prácticas obscenas y rezar desnudo, cosas que encajaban con la idea de magia, fue obtenida a subtormento, bajo tortura. La ley romana lo permitía en casos de maleficium, incluso con gente de alto estatus. O sea, una confesión sin valor real. Ninguno. Y bueno, el final fue la decapitación en Tréveris, alrededor del 385, de Prisciliano y varios seguidores, incluyendo una mujer noble, Eucrosia. La primera vez que la Iglesia, o una parte de ella, usa al Estado para ejecutar a otros cristianos por pensar distinto. Es un punto de inflexión terrible. ¿Cómo reaccionó el resto del mundo cristiano? Hubo bastante horror y condena, Figuras muy importantes. San Martín de Tours, que había intentado interceder por él, rompió la comunión con los obispos acusadores. Fuerte. San Ambrosio de Milán, una autoridad moral enorme, y hasta el Papa Ciricio en Roma expresaron su rechazo. Les parecía intolerable que una disputa interna de la Iglesia terminara con sangre derramada por la espada del Estado. Se violaba ese principio de que la Iglesia aborrece la sangre. Exacto. Ecclesia horreta sanguine. Fue un hito oscuro, sin duda. La primera vez documentada que se usó el poder estatal para eliminar físicamente a oponentes teológicos dentro del cristianismo. Sentó un precedente terrible. Que sí parece tener algo de base, incluso usada por sus enemigos, era que Prisciliano era sabeliano. ¿Qué onda con esa etiqueta? ¿Qué nos dice sobre lo que pudo haber creído realmente sobre Dios? Bueno, Sabelianismo es uno de los nombres históricos para lo que también llamamos monarquianismo modalista. o en un lenguaje más actual, teología de la unicidad de Dios. Unicidad de Dios. ¿Podrías resumir la idea central? Claro. Básicamente sostiene que hay un solo y único Dios. Una sola persona divina. ¿Y Padre, Hijo y Espíritu Santo? No son tres personas distintas dentro de Dios, sino diferentes modos, de ahí modalismo, roles o manifestaciones de ese único Dios. O sea, el mismo Dios actuando de distintas maneras. Exacto. El mismo Dios actúa como Padre en la creación, se manifestó como Hijo en Jesús para la redención y actúa como Espíritu Santo en la Iglesia y en los creyentes. Es una defensa muy radical de la unidad absoluta de Dios, la monarquía divina. ¿Una defensa del monoteísmo estricto, digamos? Muy estricto. Y hay pruebas de que Prisciliano pensaba así. Las pruebas son sorprendentemente fuertes. Y lo irónico es que vienen, en parte, de sus propios enemigos. ¿Cómo es eso? Como dijimos, el Concilio de Zaragoza ya lo acusaba de errores sabelianos. Pero la prueba más increíble viene de Orocio, un historiador posterior muy antipriscilianista. Ajá. Intentando describir la doctrina de Prisciliano para refutarla, Orocio escribe que ellos creían, y cito la frase latina que es genial, tanquam idem Deus num pater num Filius num Spiritus Sanctus nominetur. A ver, ¿qué significa eso? Significa, como si el mismo Dios fuera llamado ora Padre, ora Hijo, ora Espíritu Santo. No, es una definición perfecta de manual del modalismo, dicha por su detractor. Exactamente. Es casi una definición de libro de texto. Es una ironía histórica increíble. Esto sugiere fuertemente que, más allá de las calumnias de maniqueísmo, lo que de verdad chocaba a sus oponentes trinitarios era su idea radical de un solo Dios. Entonces, Prisciliano era un innovador, un hereje que rompía con la Trinidad definida en Nicea. ¿O hay otra forma de verlo? Es muy posible, y esto es interesante, que en lugar de un innovador, fuera un conservador teológico. Como un conservador. Quizás su doctrina representaba una corriente teológica occidental más antigua, tal vez prenicena o paralela, que todavía ponía todo el énfasis en defender la unidad absoluta de Dios, la monarquía, frente a cualquier cosa que sonara a dos o tres dioses. Mientras que el debate trinitario era más oriental y filosófico en ese momento. Claro.
El mismo Chadwick notó que el lenguaje teológico de Prisciliano a veces sonaba anticuado o ingenuo para los estándares de la teología trinitaria más sofisticada que se estaba imponiendo. Quizás no estaba inventando una herejía nueva, sino manteniendo una forma de entender el monoteísmo que se estaba quedando vieja y por lo tanto le estaban etiquetando como herética. Qué interesante. ¿Y Jesús cómo encajaba en esa visión de un solo Dios manifestándose? Para esta teología de la unicidad, Jesús no es una segunda persona divina que existía antes junto al Padre. Jesús es la encarnación, la manifestación completa, visible, del único Dios en carne humana. Entonces, Hijo de Dios, ¿qué significa? Se aplica sobre todo a esa manifestación de Dios en humanidad, a la concepción virginal, a la villa de Cristo. El uso frecuente en sus textos de Cristo Dios, Christus Deus, parece reforzar esa idea de identidad singular. Dios mismo estaba en Cristo. Pero, la objeción clásica, ¿cómo explicaban los pasajes donde Jesús le reza al Padre? Parecen dos personas interactuando. La explicación modalista, que seguramente Prisciliano compartiría, es que esa interacción es entre las dos naturalezas de Cristo. Es la naturaleza humana real de Jesús, limitada, dependiente, comunicándose con la naturaleza divina, el Padre Eterno, que habitaba plenamente en él. Ah, es la humanidad de Jesús hablando con la divinidad dentro de él. Exacto. No una persona divina rezándole a otra persona divina. Es la relación entre lo humano y lo divino en el Dios encarnado. Entiendo. Y esta visión de un Dios único, totalmente manifestado y accesible en Cristo, ¿podría explicar por qué su movimiento era tan directo, tan personal, quizás menos dependiente de la jerarquía? Ahí está la conexión clave. Una teología que dice que el único Dios se hizo totalmente accesible en Cristo y que por su espíritu vive directamente en vos. Bueno, eso tiende a generar una religión más personal, más mística, más de experiencia directa. Claro, si Dios está tan cerca. Exacto. Empodera mucho al creyente, hombre, mujer, laico. Reduce la necesidad de intermediarios jerárquicos para llegar a Dios. El acceso es directo a Cristo, Dios. Y eso explica por qué su teología y su reforma de la Iglesia iban de la mano. Totalmente. No era un debate abstracto. Estaba ligado a su visión de una iglesia más descentralizada, más carismática. Y por eso chocó de frente con el poder episcopal, que se veía como el guardián indispensable del acceso a Dios. Es realmente fascinante cómo se conecta todo. Recapitulando un poco entonces, esta exploración nos aleja mucho de esa caricatura de Prisciliano como hereje gnóstico o maniqueo. Totalmente. Vemos más bien a un reformador, ascético, carismático, muy devoto, cuyo problema inicial parece haber sido más de poder, de disciplina, de prácticas comunitarias, que de doctrina pura y dura. Exacto. Las acusaciones más graves, como maniqueísmo, parecen más bien armas estratégicas, quizá calumnias. O exageraciones interesadas, sí. Su juicio y ejecución probablemente un acto político, disfrazado de legalidad por brujería. Con consecuencias nefastas. Y su teología de fondo, en vez de ser algo raro, parece encajar bastante bien con esa corriente antigua y persistente del modalismo, de la unicidad de Dios. Una corriente que ha sido minoritaria, pero que ha estado ahí. Así que quizá fue un mártir, sí, pero mártir del gnosticismo, o mártir de una visión diferente de la unidad de Dios y de desafiar al poder establecido. Es una perspectiva mucho más matizada y, creo, más cercana a la realidad histórica. La historia de Prisciliano es un recordatorio muy fuerte de cómo la historia la suelen escribir los que ganan. Totalmente. Y cómo el poder puede moldear la verdad sobre el pasado. Nos obliga a volver a las fuentes, a escuchar las voces silenciadas, si podemos, y a cuestionar esas etiquetas que se repiten por siglos. Nos invita a pensar. Sí, a pensar cuántas otras herejías quizás fueron solo formas distintas de vivir la fe, sinceras, válidas, pero que fueron aplastadas por no encajar en el molde dominante o por desafiar al poder. Y ese vínculo posible con Santiago de Compostela, aunque sea una hipótesis. Es una hipótesis audaz, sí, que su tumba venerada fuera el núcleo original del santuario, pero nos deja pensando en la persistencia de las ideas, en la complejidad oculta tras las condenas oficiales. Nos deja con una pregunta flotando, ¿no? ¿Qué otras comprensiones de la fe, incómodas para el poder, estarán ahí,
esperando ser redescubiertas bajo las capas de la historia oficial? Exactamente. Una pregunta que vale la pena seguir explorando.